Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Quien les habla, su maestro de física de quinto de secundaria. Mi nombre es Franz Chura. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema que hemos iniciado en la anterior clase, que era la dinámica en la madre tierra. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Comencemos. Bueno, queridos estudiantes, para entender estas leyes de Newton, debemos comprender cuáles son las características de la dinámica en nuestra madre tierra. Dijimos la anterior clase, y lo vamos a recordar en esta clase, que la dinámica estudia al movimiento y a las causas que lo generan. Como dijimos, tenemos que comprender y diferenciar muy bien cuáles son esas leyes de Newton que las caracterizan y cómo los podemos representar matemáticamente, o quizás de mejor forma, gráficamente, con ejemplos de la vida diaria. Para mejor comprensión, veamos el siguiente video. Para entender el movimiento de los cuerpos, es necesario conocer algunos principios de la física aplicables en nuestra vida diaria. Algunos de ellos fueron enunciados hace más de 300 años por un científico inglés que transformaría la forma de ver el mundo. Hablamos de Isaac Newton y sus 3 leyes del movimiento. Las llamadas leyes de Newton revolucionaron el conocimiento científico de la época, al explicar diversos aspectos relativos al movimiento de los cuerpos y a las fuerzas que interactúan sobre ellos. Entonces, como dijimos, existen 3 leyes de movimiento. La primera ley de Newton, o ley de inercia, expresa que todo cuerpo continúa en su estado inicial de reposo o de movimiento con velocidad constante y a trayectoria rectilínea, a menos que se vea obligado a cambiar dicho estado por una fuerza no equilibrada que actúe sobre él. Por ejemplo, si conducimos un automóvil manteniendo la velocidad y de pronto apretamos o presionamos los frenos, el auto se detendrá, pero los objetos que transportan tenderán a seguir el movimiento. En las mismas condiciones, esta ley afirma que un cuerpo inmóvil permanece en su estado de reposo hasta que una fuerza neta actúe sobre él y lo ponga en movimiento. En la Tierra siempre hay fuerzas actuando sobre los cuerpos, como la reacción del suelo o quizás la resistencia del aire. Ahora bien, queridos estudiantes, lo que vamos a hacer para entender mejor esta ley, vamos a utilizar un simulador. Como podemos observar aquí, tenemos un objeto con una masa de 50 kilogramos, tenemos un indicador de rapidez y en esta situación se está cumpliendo la primera ley de Newton, que nos habla del reposo, es decir, un cuerpo conserva su estado de reposo mientras no actúe una fuerza que lo perturbe. Pero también nos dice que conserva el movimiento a velocidad constante siempre y cuando no exista otra fuerza que lo perturbe. Por ejemplo, ahora podemos observar que está en reposo, porque la rapidez es 0. No olvidemos que la rapidez es la relación entre la distancia y el tiempo, y es una magnitud escalar. Ahora lo que vamos a hacer es ponerla en movimiento, si efectivamente conserva una velocidad constante o no. Supongamos que le vamos a aplicar esta cantidad de fuerza. Como podemos observar, el objeto se empieza a mover y la velocidad se mantiene constante. Como podemos observar, la velocidad es 8.9 metros por segundo. Y aún así, el objeto estando en movimiento, también se puede observar la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque está a velocidad constante y no hay otra fuerza que quizás lo pueda perturbar. Como dijimos, queridos estudiantes, las leyes de movimiento formuladas por Isaac Newton significaron en su tiempo una revolución para la ciencia y las matemáticas. Con ellas se comienza a entender el movimiento de los cuerpos en el universo, vinculándolo a las fuerzas que actúan sobre ellos. Como dijimos, mientras la primera ley explica que es necesario ejercer una fuerza neta sobre un objeto
para hacer variar su velocidad. La segunda ley permite conocer los cambios que produce esta fuerza, tanto en el valor de la velocidad del cuerpo como en su dirección y sentido. A esa rapidez con que un cuerpo cambia su velocidad se la denomina aceleración. La ley afirma que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional al valor de la fuerza neta que le apliquemos y mantiene la misma dirección y sentido de esta última, es decir, de la aceleración. Por ejemplo, imaginemos que debemos trasladar una caja de un extremo a otro, en un depósito, por ejemplo. Cuando lo empujamos, estamos ejerciendo sobre ella una fuerza en esa dirección y sentido, provocando que la velocidad de la caja aumenta mientras se desplaza. Pero ahora, si alguien nos ayuda y la empuja junto con nosotros, duplicamos así la fuerza efectuada. Entonces el cuerpo se mueve con el doble de aceleración. Si se triplica la fuerza, también se triplicará la aceleración y así sucesivamente. Por otro lado, el valor de la masa del cuerpo también influye en la aceleración que experimenta, pero en relación inversa. Es decir, mientras más es la masa, la aceleración disminuye. Por ejemplo, si en vez de una caja fueran dos y hacemos el mismo ejercicio del anterior ejemplo, la aceleración se reduce a la mitad. Cuando dos cuerpos de diferente masa se someten a la misma fuerza neta, el que logra una mayor aceleración es aquel que tiene menor masa. Para entender mejor la segunda ley de Newton, vamos a utilizar este pequeño simulador. Como podemos observar, cuenta con un carrito, un retén, un pequeño objeto que podemos variar su masa y producto de ello, con la acción de la gravedad, nos va a generar una fuerza. Ahora veamos. Lo que vamos a hacer es recorrer al máximo nuestro soporte para que no caiga el carrito. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, variar la masa del objeto que está colgando. Supongamos que lo vamos a colocar a 150 gramos. ¿Qué sucederá? Esta va a ejercer la fuerza, esto sería nuestra masa. Entonces dijimos que existe una relación directamente proporcional, es decir, a mayor fuerza, mayor es la aceleración. Veamos. Como podemos observar, el carrito se ha movido violentamente y ha tardado 1 segundo con 110 milisegundos. Ahora observemos qué sucede si nosotros variamos la masa con esa misma fuerza. Por ejemplo, dijimos que iba a ser 150 gramos, esta pesa, y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo al doble nuestra masa, es decir, 300. Veamos qué sucede. Dijimos que la relación entre la masa y la aceleración es una relación inversamente proporcional. Esto significa que a mayor masa, menor aceleración. Ahora veamos. Estamos utilizando la misma fuerza, que es la que ejerce 150 gramos. Veamos. Como podemos observar, se ha podido apreciar un poco más lento a diferencia de la anterior situación. Por ejemplo, ha tardado 1 segundo con 750 milisegundos. ¿Recuerdas que el anterior era 1 segundo con 110? Aquí nos podemos dar cuenta que la aceleración ha disminuido. Si vamos aumentando incluso aún más nuestra masa del carrito, ¿qué sucederá? Hemos dicho que tendría que reducir aún más la aceleración. Comprobemos. Como podemos observar, ha tardado esta vez 2 segundos con 100 milisegundos. Es decir, ha demorado aún más. Ahora bien, la tercera ley de Isaac Newton, o la ley de acción y reacción, nos permite entender qué sucede cuando dos cuerpos interactúan entre sí.
Esta ley afirma que si un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, éste reacciona ejerciendo sobre aquel una fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido opuesto. Por ejemplo, al empujar una pared, estamos ejerciendo sobre ella una fuerza. Según la ley, la pared también aplica sobre nosotros una fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido contrario. Nosotros realizamos una fuerza sobre la pared y la pared la efectúa sobre nosotros. Es así que en la naturaleza las fuerzas siempre se presentan simultáneamente de a pares. Este par de fuerzas es conocido como acción-reacción. Por ejemplo, cuando soltamos un globo inflado, así como hicimos en la anterior clase, observamos que se traslada por el espacio mientras el aire escapa por su orificio. Esto se produce porque el globo busca retornar a su forma original y al ejercer una fuerza sobre el aire que lo expulsa, el aire reacciona ejerciendo una fuerza sobre el globo, lo que genera su desplazamiento. Para entender aún mejor la tercera ley de Newton, utilizaremos este pequeño simulador. Podemos observar a un patinador con sus respectivos patines y un par de cajas apiladas a un objeto con ruedas, simulando de alguna forma también los patines. Por ejemplo, el patinador en este caso tiene una masa de 55 kilogramos, al igual que la masa de las cajas. Ahora, le vamos a aplicar una fuerza de 60 newtons. No olvidemos que newtons es kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, ya que viene de la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora dijimos que esta ley de Newton nos habla sobre la reacción producto de la aplicación de una fuerza. Por ejemplo, este patinador ejercerá una fuerza y producto de ello, el conjunto de cajas ejercerá una fuerza de reacción con la misma magnitud y dirección, pero en sentido contrario, lo que hará que el patinador se desplace en sentido contrario a la fuerza que aplique. Como pudieron observar, queridos estudiantes, las leyes de Newton son muy importantes para poder comprender la dinámica en la madre tierra. Pero como se han dado cuenta, lo que hemos hablado el día de hoy es la explicación de los experimentos que realizamos en la anterior clase. Recuerdas que hemos utilizado materiales de laboratorio y materiales de fácil alcance. Pero para comprender mejor estos conceptos de las leyes de Newton, te invito a revisar los textos de aprendizaje elaborados por el Ministerio de Educación. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.